Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Revelo Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento tarjetas de National Instrument en MATLAB 2023A. Aquí se muestra el contenido de esta presentación. Primero vamos a instalar Data Acquisition Toolbox, suponiendo que ya instalamos MATLAB, pero en la instalación no lo adicionamos. Entonces, en ese caso, vamos aquí a Add-ons y buscamos entonces la Acquisition Toolbox. Aquí nos pide que debemos ingresar para instalar. Entonces ingresamos con el email. Y ahí ya lo podemos instalar. Una vez preparado, ya podemos dar Next. Aceptar. E instalar. Y aquí ya quedó instalada. Podemos cerrar aquí y empezar a trabajar con la tarjeta. Para la prueba realizada en este video, se montó el esquema mostrado en la figura, que consiste en una fuente variable conectada a un circuito RC con una constante de tiempo dada por RC igual a 1 segundo. Se medirá el voltaje en la fuente y el voltaje en el capacitor. Si se usa una tarjeta NI USB 6008 o 6009, se deben realizar las siguientes conexiones. I/O al voltaje de la fuente, I1 al voltaje del condensador y a la tierra del circuito las señales I4, I5 y GND. Si se usa una tarjeta NI USB 6210, 6211 o 6215, se deben realizar las siguientes conexiones. I0 al voltaje de la fuente, I1 al voltaje del condensador y a la tierra del circuito las señales I8, I9 y IGND. Con las conexiones realizadas, vamos a iniciar la prueba con la tarjeta. Lo primero es detectar cuáles son las tarjetas que están conectadas. Vamos entonces a ejecutar este comando. En D, vamos a dar la lista de las tarjetas conectadas. En este caso tengo una USB 6211 que la marcó como DEP1. Ese DEP1 es el que me va a servir para configurarla. En este caso, voy a usar Device ID, que es este, y la posición 1 para sacar la primera etiqueta. Voy a iniciar aquí una adquisición con una tarjeta, la función de AQI, que es NI, que significa National Instrument. Defino
un valor de frecuencia de muestreo. Esto significa 1000 muestras por segundo. ¿Y de dónde voy a tomar esas 1000 muestras? De la entrada I0 de voltaje y I1 de voltaje. Aquí debo colocar la variable de adquisición y el dispositivo sobre el cual voy a hacer esa medición. Entonces vamos a configurar la adquisición. Bien, ahora sobre esa configuración puedo hacer la lectura en tabla de un dato. Vamos a hacer la lectura entonces. En tabla, entonces, hay una tabla donde me indica el tiempo y las dos mediciones realizadas. Medición sobre cada entrada, I0 y I1. También lo puedo tomar en matriz. En este caso vamos a leer con un formato de salida en matriz. Al ejecutar, entonces obtenemos dos datos que vienen en formato matriz. También puedo tomar varias muestras utilizando también la función read y especificando el número de segundos. En este caso entonces es un segundo, como la frecuencia son 10.000, voy a tomar entonces 10.000 muestras. Aquí haciendo esta ejecución. Después del segundo, entonces se genera una tabla que contiene tiempo y las variables. Entonces, el tiempo lo estoy usando en el eje X y las variables en el eje Y. Estos son los voltajes que se leyeron de entrada. Si escribimos aquí data, vemos entonces una tabla cuya primera columna es tiempo y las señales que se leyeron durante ese segundo. Si quiero, también lo puedo hacer en muestras. En este caso voy a leer en muestras. Esta es las 10.000 muestras por segundo que usé y por 20. Entonces, como son 10.000 muestras por segundo y lo estoy multiplicando por 20, en últimas estaría obteniendo 20 segundos. Esos 20 segundos, entonces, vamos a dar aquí la sección. Voy a obtener nuevamente una tabla para la variable de adquisición que configuré durante 20 por 10.000, durante 20 segundos. Una vez realizada, va a graficar entonces el tiempo en el eje X y las variables en el eje Y. Aquí entonces tenemos una muestra mayor. Es una señal aquí cuadrada que demora 4 segundos en un valor cercano a 5 y 4 segundos en un valor cercano a 0. Y esta es la respuesta del circuito RC. Este data entonces va a tener diferentes valores en la tabla, diferentes valores hasta los 20 segundos, la primera tiempo y las dos entradas. Yo puedo, por ejemplo, manipular esos datos. Por ejemplo, asignar a una variable cualquiera los datos y esos datos en esa matriz los puedo manipular. Por ejemplo, mostrarlos filas 1 a 5 de las columnas 1 a 2. Entonces me mostraría los primeros datos en esa tabla, o manipular, multiplicar. Si los duplicamos, por ejemplo, entonces haríamos una multiplicación por 2. Bien, esos datos, como los puedo manipular, en este caso, por ejemplo, que es un circuito RC, podría saber cuál es la constante de tiempo para manipular estos datos, cuál es la ganancia que tiene ese modelo que tenemos aquí, entre otras cosas. Entonces, como se puede manipular, vamos a ver cómo podemos grabar los datos. Entonces voy a mostrar dos formas.
grabar los datos en matriz. En este caso definimos una matriz donde en la primera columna, por convención, siempre se coloca el tiempo. Entonces, para que lo grabe como con un valor, lo convertimos a segundos con esta función y utilizamos DataTime, que es el mismo que utilizamos aquí para graficar, y los valores de las variables. Cierro corchete y el nombre del archivo. Al ejecutar esta parte, aparece entonces aquí ejemplo, que si nos vamos a un explorador lo podemos ver como un archivo de texto donde vamos a tener los datos que fueron grabados. En este caso, cada fila tiene 3 valores: tiempo, primer valor leído, y el segundo valor, empezando con 0 segundos, luego va aumentando de 0.0001 y los valores. Otra forma en que lo podemos grabar es como tabla de tiempo. En este caso utilizamos directamente WriteTimeTable. La variable, en este caso utilizamos directamente la tabla y el valor. Utilizamos un archivo .csv que sería por convención el apropiado. Aquí ejecuto, genera un archivo .csv. Ese archivo .csv también lo podemos ver. Voy a abrirlo aquí como texto, viéndolo como el bloc de notas. Y comparándolo con este, entonces vemos dos diferencias. Primera es que este tiene etiquetas en la parte de arriba, este no las tiene, arranca directamente con los valores. Y la segunda es que en el tiempo, entonces me indica una etiqueta de segundos. Estos dos archivos entonces los podemos usar para manipularlos posteriormente. Estos ya los podríamos grabar y manipularlos posteriormente. Entonces voy aquí a borrar las variables para ver que efectivamente estamos grabando nuevamente variables. Voy a borrar estas variables. Ahí ya las borré. Entonces no tenemos variables. Lo que vamos a hacer es cargar una variable. En este caso entonces voy a leer primero el archivo de datos. Tenemos la matriz, el tiempo está en la primera columna y los datos están en las siguientes columnas. Y graficamos tiempo y datos. Esto lo podemos entonces manipular. Al correr la sección, entonces estamos aquí graficando los datos. Correr aquí la sección. La otra parte es utilizando la tabla. Uno esperaría que directamente pudiera leer la tabla con este comando, pero desafortunadamente no lo lee directamente. Entonces debemos utilizar, propongo utilizar estos comandos. Poner el muestreo, la frecuencia de muestreo. Entonces debemos conocer la frecuencia de muestreo. Si no la conocemos, la podemos sacar aquí directamente del archivo, que sería el inverso del espaciado que hay en la columna de tiempo. Entonces el inverso de este sería la frecuencia de muestreo. Utilizamos esa frecuencia de muestreo, entonces voy a ponerlo aquí, para que veamos cómo queda la tabla. Entonces voy a obtener una tabla de tiempo, que miren que está marcada como tiempo 1, y otra tabla de tiempo que es la que no carga bien MATLAB, desafortunadamente, la carga como string. Pero si nos coinciden estos valores, quiere decir que quedó bien cargada. Entonces lo siguiente que propongo es remover esta columna de tiempo que es innecesaria y cambiar el nombre de esta columna a tiempo. Entonces vamos a remover esta variable
Miren cómo quedaría. Se remueve entonces la columna de tiempo y cambio el nombre. Cambio el nombre aquí para que quede como originalmente quedaba al leer los datos de la tarjeta. Estos datos entonces ya los puedo usar para graficar. Entonces, al correr esta sección con todos los componentes, obtenemos entonces la misma gráfica. Hasta aquí entonces hemos visto cómo explorar cuántas tarjetas hay conectadas o cuáles son, cómo configurar una adquisición de datos, cómo adquirir una sola muestra de cada entrada, cómo adquirir varias muestras, cómo grabar en archivo para uso posterior y cómo leer ese archivo. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.